Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Arkham, aquí en esta ciudad de Arkham, que se nos ha complicado de muy mala manera. Tenemos a nuestro querido amigo Norman ya enfrentado a un bicho, pues un bicho bastante fuerte, porque encima nos quita 2 de fuerza y tiene 4 puntos de vida, o 4 impactos. Y además tenemos aquí a Calvin, que se está enfrentando al servidor de relé, que va a tener tela marinera. La única que de momento se salva va a ser, de momento, ojo, Agnes, que ya veremos cómo lo apañamos, pero complicado. Está todo muy difícil, pero que muy difícil. ¿Qué solución veo a esto? Pues la única solución que veo por el momento, es cero patatero. O sea, es que no veo ninguna solución, No veo ninguna. No veo ninguna, tío. Porque haga lo que haga, está todo, pero mal. A ver, aquí dice, puedes intercambiar cualquier cantidad de vida. Buah, es que está todo fatal, tío. Está todo fatal. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con Calvin, ¿vale? Vamos a empezar pegando al servidor este de relé, que no le hemos hecho ningún impacto por lo que veo, con lo cual pues vamos a ver cuántos impactos le hacemos ahora. Tiene me quita 2 de fuerza, con lo cual tenemos 3 y 1, 4 y 2, 6, menos 2, pues son 4, pues 4 dadetes que vamos a tener que tirar, porque tiene menos 2 a la fuerza, ¿vale? Pues 4 dadetes, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues le hacemos 2 impactos nada más. 2 impactos de los 10 necesarios. Pues vamos muy mal. Vamos muy mal. Pero mal, ¿vale? Esta es nuestra primera acción. Ahora nuestra segunda acción lo que voy a hacer va a ser largarme. Vamos a intentar tirar de observación, ¿vale? De observación tengo 3, con lo cual pues con 3 y este me quita un dadete, pues con 2 dadetes pues me largo de aquí. Me largo de este bicho porque si no me va a matar. Pues lo consigo, fenomenal. ¿Y a dónde me puedo ir? Pues ¿a dónde me voy a ir? Necesitaría pistas, pero es que es imposible, o sea que... A ver, en el barrio fluvial, en el centro, en el barrio fluvial, en el centro y poco más. Y no tenemos más... No tenemos más. ¿Cómo que no tenemos más? Debería haber otro más. A ver, dame un segundo. En el centro... En el barrio fluvial. Y debería de haber otro de estos por aquí, que no lo encuentro, porque eran... ¿cuántos eran? ¿Eran 4? A ver, que no me acuerdo. Es que de un día para otro es complicado acordarse de todo. Pues sí, eran 4, con lo cual está fastidiado. Vale, pues a ver, aún así, me piro. ¿Para dónde me voy? Pues voy a ver si puedo recuperar cordura. A ver si puedo recuperar cordura. ¿Y dónde puedo recuperar cordura? Me puedo venir aquí. Lo que pasa es que cuando se activa el malo maloso, que va a ser este de aquí... Buah, es que está muy mal. Está fatal. Está claro que la partida la tengo perdida, pero quiero ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde podemos llegar. Vale. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo 1, 2, 3 y 4. Y me voy a poner a este bicho que se enfrente a Calvin, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Voy a pagar 2 dolarines. 2 dolarines. Y este bicho se va a enfrentar a Calvin, ¿vale? Calvin se queda aquí, así que... bueno, perdón. La bestia de la ribera se queda con Calvin. Así que apañado. Vale, ahora ¿qué voy a hacer con Norman? Con Norman lo que voy a hacer va a ser intentar limpiar aquello de malas cosas que hay en el suelo, de perdición. Pues venga, vamos a limpiar esa perdición, vamos a hacer salvaguarda. Tenemos 4 de saber, pues 4 dadetes que tenemos que tirar para la salvaguarda. Pues venga, vamos allá, vamos, Norman, perdón. Vale, pues ni uno. Vaya tela marinera. Una vez por ronda, cuando un aliado o investigador situado en tu espacio recupere cordura.
Nada de nada. Vamos a ver qué podemos hacer ahora por aquí. Dice que después de que quites al menos una ficha de perdición de tu espacio, naranja de la China, puedes hacer una prueba de observación en lugar de... una prueba de saber. Puedes hacer una prueba de saber en vez de observación. Y haz una prueba de saber. Si la superas, muévete a un espacio de tu elección en el que haya al menos una ficha de perdición. Nada. Y trato una vez por ronda. Cuando estés resolviendo una prueba, puedes volver a tirar tantos dados como el número de ficha de perdición. Esto es lo que a mí me interesa. Venga, pues tiramos 2 dadetes para ver si soy capaz de quitar por lo menos las 2 fichas, que sería la pera limonera. Vamos allá. Pues quito las 2 fichas. Tenemos suerte. Tenemos suerte gracias a la carta que tenemos aquí de trato de astronomía. Tratado de astronomía. Gracias a este tomo, pues podemos quitar esos 2 de perdición. Gana una fichita de restos, así que viene fenomenal. Y con esto pues ya hemos terminado. Bueno, no hemos terminado. Ha sido la primera prueba. La segunda prueba, lo que voy a hacer va a ser moverme aquí, ¿vale? Y con esto pues ya terminamos pues las activaciones con nuestro querido amigo Norman. Pues vamos con nuestra amiga Agnes. Nuestra amiga Agnes, que voy a necesitar que haga algo importante, algo muy importante, que va a ser enfrentarse al señor de Riley, ¿vale? 1, 2 y 3. Y pago $1 si puedo, sí. El último dólar que me queda para poder moverme ese espacio. Y le voy a pegar, evidentemente, con nuestra simulación. Le pegamos solo con un dadete, pero bueno, le pegamos por lo menos. Venga, vamos allá. Vamos a pegarle. Y sale un 5, con lo cual le impactamos. Muy bien, muy bien. Ya le quedan 7 puntos de vida. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, muy sencillo. Porque este bicho, cada vez que se activa, nos causa un punto de horror a todos. Entonces, como Calvin está enfrentado ya a este maloso, este ya me va a hacer un punto de horror. Entonces, si me hace un puntito de horror más el puntito de horror de este, adiós, ¿vale? Este investigador se iría para su casa. Muy bien, pues ya hemos hecho todas las acciones con nuestros investigadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a la fase de monstruo. Vamos a la fase de monstruos. Vamos a ver, este tío, ¿para dónde se mueve? Vamos a empezar por este de aquí. Dice que aparece en un sitio inestable. Cazador, se mueve hasta quien tenga más daños. Más daño, pues este 4. Vale, pues se tiene que mover 1 y 2. Dirección hacia Norman, ¿vale? Que es el que tiene ahora mismo más... No, hacia Norman no, perdón. Este tiene más pupas. Hacia Calvin, así que se mueve para allá. Ahora, este tío ataca, el servidor de relé, ataca a Agnes. Pues se come 2 impactos y 2 de horror. Pues venga, 2 de horror y 2 impactos. Muy bien. Muy bien, pues ya nada más. Aquellos no se mueven porque se mueven a las zonas donde haya más perdición, como es aquella de allí, pues ahí se queda. Así que no va a haber ningún problema. Muy bien, pues ya hemos terminado la fase de monstruo. Vamos a la fase de encuentros. Vamos a empezar por bueno, siempre empezamos por nuestra investigadora jefe. En este caso es Agnes. Pero Agnes, como está enfrentado al maloso, pues no va a poder hacer absolutamente nada. Vale, pues vamos con Calvin. Venga, Calvin, vamos a ver qué hacemos, colega. Vamos, Calvin, vamos allá. Tenemos aquí 0, ¿vale? Porque hay 0. Y nos dice lo siguiente. Oyes un cántico procedente de un túnel que se extiende bajo la calle. Tirada de saber. Pues venga. Tirada de saber. ¿Cuánto tenemos de saber? De saber tenemos 3. Pues no andamos muy mal tampoco. Vamos allá. Pues la superamos la prueba. Dice, si supera la prueba, una región inactiva de tu cerebro encuentra sentido a las palabras. Quita una ficha de perdición de cualquier espacio de tu barrio. Pues fenomenal. Pues quitamos esto. Quitamos la ficha de perdición de mi barrio y quitamos también el estallido de portal, con lo cual nos va a venir fenomenal. Y ahora vamos con Norman. Norman está en el centro. Eso significa que tenemos que coger la primera carta, que es esta de aquí. Y a ver, dice que después de que resuelvas un encuentro en el centro, puedes tratar de anular la convergencia. O sea que tengo que realizar
pues esto de aquí. Vale, fenomenal. Vamos a ver, está en la Plaza de la Independencia. Dice, mientras pasas junto a las tiendas, ves a una niña con acento de Danwich que atraviesa la multitud a toda velocidad. Parece estar escondiéndose de algo. Tirada de cabezón, pues 4 para voluntad. Pues venga, tenemos 4 dadetes, vamos a ver si lo pasamos. Tenemos que pasarlo, venga, por favor, tenemos que pasarlo. Dime que sí. Lo pasamos, fenomenal. Tenemos por ahí un 6, como estáis viendo. Y dice, si supera la prueba reconoces el juego al que está jugando y decides jugar con ella. Está encantada de que lo hagas y te entrega un regalo antes de marcharse riendo. Ganas un objeto extraordinario y determinado. O sea, extraordinario y determinado. Vale, fenomenal. Pues entonces tengo que buscar algún objeto que sea extraordinario y determinado. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí tengo solamente objetos comunes, extraordinarios común, extraordinario mágico, extraordinario tomo y extraordinario tomo. Vale, pues entonces tenemos que cogerlo por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Este es extraordinario, no nos vale. Extraordinario tomo no nos vale. Este es común. Este es extraordinario mágico. Extraordinario arma y es mágico, nada. Extraordinario como un arma, nada. Común. Vamos a ver. Pues extraordinario, nada. Extraordinario, nada. Este tampoco. Este tampoco. Bueno, veo que esto va para rato. Dadme un momento que lo busque en condiciones, ¿vale? Y os lo muestro. Venga, dame un momento. Bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos por aquí la cartita de determinado, que es un estado. Tu límite de concentración aumenta en 1 y al final de tu turno, si no estás fatigado, que es la parte de atrás, puedes darle la vuelta a esta carta para realizar una acción adicional. Así que fenomenal. Y estaba mirando en el catálogo y no había nada así que me gustase de objeto extraordinario, y al robar una carta de los objetos comunes, que había mezclado evidentemente, pues me ha tocado esta, pues me tengo que quedar con esta. Y dice, puedes realizar una prueba de cabezón en lugar de observación como parte de una acción de evasión. Pues ya está, una vez por ronda, después de que evadas a un monstruo que no sea épico, puedes colocarlo en la parte inferior del mazo de monstruos. ¡Anda! ¡Anda! Pues esta viene fenomenal. Esto viene fenomenal, porque así me puedo deshacer de aquello de allí, por ejemplo. ¡Buah! Fenomenal. Vale, pues venga, pues ya tenemos más cartitas por aquí, más cositas guays para nuestro querido amigo Norman. Esta carta, que es la que estamos leyendo, del objeto extraordinario y demás, se va. Y ahora vamos a ver si puedo realizar esta acción. Bueno, que es una acción gratuita, que después de que resuelvas un encuentro en el centro, puedes tratar de anular la convergencia entre Arcan y Relé. Tirada de observación de -2. ¿Cuánta observación tengo? Tengo observación 3, así que sería un dado. Un dadete. Un dadete. Y aquí me dice, puedes realizar una prueba de cabezón en vez de observación. Así que es lo que voy a hacer, porque así tiro 2 dados, ¿vale? Voy a utilizar esta carta, la máscara. Bueno, pues me ha venido que he pintado. Voy a utilizar la máscara esta, ¿vale? Voy a utilizarla y pues eso. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, no, pero es como... Vale. No puedo utilizarlo porque acordaros que he dicho que es como parte de una acción de evasión. Con lo cual, nada de nada. Vale, a ver qué es lo que tengo yo por aquí que pueda hacer, porque solo con un dado lo tengo complicado. Puedes hacer una prueba de saber en lugar de observación. Vale, voy a hacer esto. Vale, voy a utilizar este hechizo y con eso voy a gastar una ficha de restos para no comerme el horror. Así que voy a utilizar esto y dice que puedo hacer una tirada de saber en vez de observación cuando esté realizando una acción de evasión. Tampoco me vale. Jobar. Y una vez por ronda, cuando estés, puedes tirar tantos dados como el número de fichas de predicción. Y una vez por ronda, cuando un aliado investigador situado en tu espacio recupere cordura, recuperas nada. Así que no puedo hacer nada. Pues nada, pues esto es lo que hay. Voy a tener que tirar solo un dadete. No tengo ningún objeto
nada, no tengo ningún objeto de nada. De nada, de nada, de nada. Por cierto, hay una cosa que han hecho. Después de que quites al menos 2 fichas de perdición, que es lo que hemos hecho en tu espacio, puedes sufrir un punto de horror para revelar una pista. Con lo cual, esta pista la podríamos revelar y ya tendríamos otra cosita. ¿Vale? ¿Podríamos recibir el puntito de horror? No, no me compensa. No me compensa porque estoy a 5. Me quedarían 2. Nada, no me compensa. Venga, pues vamos a lo que vamos. Vamos a tirar el dadete. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ah! ¡Qué pena! No tenemos suerte. Y no tengo nada más. Y dice aquí, puedes gastar cualquier cantidad de restos para tirar ese mismo número de dados adicionales. Ah, o sea que puedo tirar números... Anda, pues entonces voy a tirar 3 más. Si supera la prueba, da la vuelta a esta carta. Vale, fenomenal. Pues entonces voy a tirar... De hecho, voy a quitarme 2 restos. ¿Vale? Así que... Y voy a tirar 2 dadetes más. Venga, vamos allá. Y ahora sí que sí. Tenemos suerte. Tenemos suerte. Y dice que si supera la prueba, dale la vuelta a esta carta. Pues fenomenal. Y dice, mientras caminas por la Plaza de la Independencia, las aristas de los edificios que te rodean se estiran y se deforman, alzándose sobre ti en ángulos imposibles. A un lado, unas paredes negras se materializan frente a ti. Al otro, la calle se ha convertido en un laberinto de escaleras invertidas y puertas que comunican consigo mismas. Estudias la incesante transformación de las calles durante unos instantes y cierra los ojos, recorriendo con paso seguro la ruta que tienes grabada en tu mente. Cuando los vuelves a abrir, te encuentras una vez más en la Plaza Independencia. Todo vestigio de la existencia de Riley se ha esfumado sin dejar rastro. Coloca un indicador sobre la hoja del escenario y devuelve esta carta al archivo. Pues vamos a ponerle un indicador. Un indicador de estos. Da igual uno que otro. Esto no, vamos a ponerle este mismo. Venga, un indicador. Así que este ya está. Este se devuelve aquí. El 33, 28, 29, 30. Vale, pues aquí 33. Fenomenal. Ya tenemos un indicador, el primero de los 4. Así que chachipilongui. Muy bien, pues ya hemos terminado. Vamos ahora a la fase de mitos. Venga, vamos a la mejor fase. Empezamos por nuestra querida amiga Agnes. Venga, Agnes, vamos a ver. Vale, estallido de portal. ¿Dónde hay un estallido de portal? Pues en la Universidad de Miskatonic. ¿Vale? Universidad de Miskatonic. Tenemos aquí un buen estallido de portal. Con lo cual, pues 1, 2 y 3. Vale, está a punto, está a 1 para que se líe parda también aquí en la Universidad de Miskatonic. Vale, pues venga, vamos allá. Perdonad, que se me olvidan las cosas. Se me olvida. Venga, vamos a hacer esto así. Venga, lo ponemos por aquí. Asa. Molecita este guarrindongo y apañado. Muy bien. Venga, pues vamos a seguir. Agnes, venga, vamos a ver, Agnes. Vamos a ver. Vale. Venga, tenemos por aquí titulares. Vamos a ver, titulares. Se cierra el telón en Arkham. El teatro más antiguo de Arkham cierra sus puertas. Su última representación, El Rey Amarillo, elogiada por la crítica. Sucesos misteriosos en el local, por Rex Murphy, redactor. Arkham más, titular. Sufre 3 puntos de horror a menos que coloques 2 fichas de perdición en tu espacio. Pues evidentemente es lo que voy a tener que hacer. Es lo que voy a tener que hacer. Y va a haber estallido de portal. Es lo que voy a tener que hacer. Porque si no, se nos muere Agnes. Bueno, pierde el norte Agnes. Joder, pues venga, pues vamos a ello. Venga, esto se nos complica cada vez más. Ya habéis visto que los titulares siempre son malos. Pues venga, 1 y 2. Y ponemos ahí un estallido de portal. Jopetas, tío. Un estallido de portal. Pues venga, venimos por aquí. Ponemos 1, 2 y 3. Y Santas Pascuas. Muy bien. Pues con Agnes ya hemos terminado. Vamos ahora con Calvin. Venga, vamos, Calvin. Ya para los 2 que quedan.
Vale, pues se propaga la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? En el distrito comercial. Distrito comercial, ¿dónde está? Aquí. Buah, pues sería en la isla Ignota, ¿vale? Pero en este caso, como hay un estallido de portal, pues se va a la hoja del escenario. Y con esto ya tenemos 7. 2, 4, 6, 7, efectivamente. 2 más y la lía parda esto. Venga, vamos a ver, Calvin, ¿qué es lo que hacemos ahora, colega? Pues ahora otra vez se propaga la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? En el centro, ¿vale? ¿Dónde? Manicomio Arkham, ¿vale? Pues en el manicomio de Arkham. Vamos a coger por aquí, manicomio de Arkham. Y vamos a ver, ahí. Vale, vamos a ver, pues ya estaría. Vale, pues muy bien, Calvin, muy bien. Lo has hecho fenomenal también. Joder, colega. Joder, nuestros investigadores tienen muy mala suerte, ¿eh? Estamos teniendo malísima suerte. Empezamos bien, pero la cosa se está torciendo. Venga, vamos a ver, Norman, vamos a ver, Norman. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, que suene un poquillo. Vale, titulares. Titulares, vamos a ver cuántos titulares me quedan. 1, 2 y 3. Buah, pues esto ya me queda nada y menos. La caza de carteristas. A la caza de las carteristas. Nueva ola de delitos callejeros. La policía no tiene ninguna pista. Se sospecha que la mafia irlandesa está implicada. Por A.P. Yesar. Redactor. Arkham más. Titular. Sufre 2 puntos de daño a menos que descartes un objeto. Huevos. Pues descarto un objeto. Ahora mismo descarto un objeto. ¿Y qué objeto tal? Pues mira, este de aquí, ¿vale? Este objetito. Este, por ejemplo, la tomas viendo. Los cuentos de los hermanos Grimm, que hacía que un investigador oleado situado en tu espacio recuperase un punto de cordura. Vale, tampoco es que fuese aquí la panacea esto, ¿sabes? Vale, pues ya está. Venga, Norman, vamos a ver qué me sacas ahora. Vamos a dejar esto por aquí. Los titulares que ya mismo se nos acaban. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, otro estallido de portal. ¿Dónde? Bueno, en el barrio norte. En el barrio norte. Pues venga. Y con esto ya cogemos así. Vale, pues ponemos esto ya aquí. Vale. Venga, barrio norte. Pues 1, 2 y 3. Vamos a ver si tengo por aquí. Pues 1, 2 y un momento que me falta 1 porque solo tengo 1 de 3. Bueno, pues mira, voy a hacerlo de esta manera. Ahí le pongo. Y este le pongo aquí. Y apañado. ¡Hala! Ya está. Muy bien, pues ya está. Pues ya tenemos nuestras 2 fichitas y nuestras historietas. Muy bien. Pues venga, vamos otra vez a empezar ya las fases de inicio. Venga, fase de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, mirad, puedo venir a por este. Puedo venir a por este y puedo intentar largarle, de alguna manera. Puedo intentar largar como sea. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Os parece regular? Yo creo 1, 2 y 3. Y le mando a paseo. O sea que sin ningún problema. Sin ningún problema. O bien puedo moverme hasta aquí para intentar limpiar la zona, que yo creo que va a ser lo mejor. A ver, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 4, me pondría hasta aquí, pagaría 2 dolarines, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a pagar 2 dólares, pago 2 dólares, me vengo hasta aquí y voy a hacer salvaguarda. Tengo 4 dadetes para salvaguarda y voy a intentar limpiar la zona. Venga, vamos a ver si podemos limpiar la zona esa. Venga, vamos allá, vamos allá. Pues solo limpio 1, vaya por Dios. Solo limpiamos 1, pues bueno, pues 1. No pasa nada tampoco, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y por qué estallido de portal? ¿Por qué hubo ahí un estallido de portal? ¿Por qué salió ahí? Vale. Pero tenía 4. Tenía 4. Esperad un momento que hay algo que he hecho mal. Hay algo que he hecho mal. Porque esto sería 1, 2, 3, 4 y habría que poner... me faltaría poner uno más. 1, 2, 3 y ya había uno, serían 4, con lo cual estallido de portal no hay.
No hay estallido de portal, ¿vale? Aquí me lo he inventado yo. No sé por qué, pero me lo he inventado. Me lo he inventado, pero bien. Con lo cual, naranja de la China. Naranja de la China. Ahora bien, subí o sea, puse una ficha de perdición en el escenario. ¿Por qué puse la ficha de perdición en el escenario? Lo puse porque por este de aquí, efectivamente. No, por este de aquí no, porque este fueron dos. Vale, pues esta ficha de escenario, esta sí habría que ponerla aquí, y ahora sí que habría. Ahora sí que sí. Habría que poner el estallido de portal. Vale, ahora sí me salen las cuentas, ¿vale? Ahora sí que me salen las cuentas. Porque era. Aquí había 1, 2, 3. Y entonces el otro habría que ponerle aquí. Entonces ahora ya sí que sí. Este de aquí le quitamos. Ahora ya me salen las cuentas, ¿vale? Perdonad que he hecho ahí un pequeño rewind. ¿Vale? El escenario, la hoja de escenario se sigue quedando como está con 6. En vez de con 7. Muy bien, pues ya hemos hecho las dos acciones con Norman. Ahora vamos con Kelvin mismamente, ¿vale? Vamos con Kelvin. Kelvin lo que va a hacer, va a intentar matar a este. Venga, 1, 2 y vamos a enfrentar... Ah, no, si estoy enfrentado... Ahí va, pues se me había olvidado. Vale, he hecho un poquillo de trampucias, ¿vale? Pero es porque se me ha pasado por completo. Se me ha pasado por completo. Tengo que enfrentarme a este. Joder, pues he hecho trampas, así que perdonadme, ni me había acordado que tenía este por aquí, delante. Y ahí hice un encuentro con él. Joder. Bueno, perdonad que se me ha pasado por completo. Perdonadme. Pero bueno, ya he puesto, ya no hay remedio, ya no puedo hacer más. Venga, me quita 2 de fuerza, con lo cual serían 4 dados en vez de los 6 que tendría que tirar. Pues vamos allá, vamos a ver, 2 impactos y se muere. Vale, este ha salido fuera. Pues ha sido un impacto. Necesitaremos 4 impactos. Le hemos hecho nada más que un impacto. Y con un impacto, pues no hacemos nada más. Vale, pues con un impacto se queda este bicho aquí. Y ya estaría. Ya estaríamos. No podríamos hacer nada más. Ahora lo que sí voy a hacer va a ser la tirada de observación para dejarle ahí tirado. Así que de observación tenemos 3. Pues tiramos 3 dadetes. Vamos a tirar 3 dadetes para intentar dejarle ahí tirado al tío. Y después nos movemos y ya está. No hay problema, ¿vale? Venga, pues tiramos los dadetes. Le dejamos ahí tirado, ¿vale? No vamos a tener ningún problema. ¿Y para dónde nos vamos a mover? Pues nos vamos a mover 1, 2... Y tengo dinerín, sí tengo dinerín, pues 3, ¿vale? Nos vamos a mover aquí, 1, 2 y 3. Pues nos quedamos aquí. Este bicho se mueve 2, ¿vale? Este bicho se queda aquí agotado. Y ya estaría. Ya estaría. Vale. Pues fenomenal. Fenomenal. Este, acordaros que no se agota, ¿vale? El único que está agotado es este, con lo cual no se va a poder mover. No se va a poder mover, ese no. Muy bien, pues... ¿a quién le toca? Le toca a Agnes. Vamos a ver, Agnes. Tú vas a tirar un dadín, un dadete, ¿vale? Vamos a tirar un dadete, vamos a ver si tenemos suerte. Ha salido volando por ahí, pero ha sacado un 1, ¿vale? Ha entrado dentro, así que ha sido válido. Ha sacado un 1, con lo cual no le hace daño al servidor de relé. Y con esto lo que voy a hacer ahora va a ser... ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar... Si le abandono al tío me va a pegar con horror. Nos va a pegar con horror y vamos a tener un problema serio. Vamos a tener un problema bastante seriote. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, le voy a abandonar, ¿vale? Porque si no, estoy fastidiado. Le abandonamos. Tirada de observación. Tenemos 2 de observación. Menos 1, pues un dado. Vamos a ver si tenemos suerte. Nada, no tenemos suerte. Con lo cual, pues el destino está... ya está escrito para nuestra amiga Agnes. Fenomenal. Pues hemos terminado ya con todas las fases de nuestros compañeros. Nuestros investigadores. Ahora, turno de los malos malosos. Este ya está preparado, ¿vale? Bueno, es la fase final. Y 1 y 2 se viene porque... A ver, ¿quién tiene más daño? Este hombre.
¿vale? Lo mismo me da ir por aquí que por aquí. Va a tardar lo mismo. Ahora, este de aquí le va a pegar a Agnes, con lo cual le pega dos impactos. Le hace 2 impactos, ya tiene 5. Y 2 de horror. ¿Tengo alguna posibilidad de quitarme el horror? Una vez por ronda, si tú o otro investigador vais a sufrir daño sin recuperar daño. Sin importar en qué espacios dan, puedes hacer una tirada de prueba de saber. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Puedo hacer una tirada de saber para no comerme el horror. Para no comerme el horror. Para hacer una prueba de saber. Sufrir no, pero esto es para sufrir daño. Entonces nada de nada. A ver qué tiene por aquí. Dice que cuando estés lanzando un hechizo, nada. Puedes sufrir daño una vez en vez de horror cuando lances un hechizo. Tampoco. Pues nada. Pues naranja china. Pues con esto nuestra amiga Agnes pues se va al garete, ¿vale? Ahora lo recogeré y cogeremos otro investigador, pero bueno, ya para lo que queda, esto ya está sentenciado, ¿está claro? Vale, ahora nos comemos, no nos comemos ningún punto de horror ni Norman ni Calvin, con lo cual fenomenal. Aquellos de allí no se mueven, este ya queda preparado para ir al ataque, ¿vale? Vamos a darle la vuelta para saber que ya está preparado para la siguiente ronda. Y vamos ahora a la fase de encuentros. Vamos a la fase de encuentros. ¿Y qué es lo que pasa en la fase de encuentros? Bueno, pues en la fase de encuentros tenemos que robar, pues ya sabéis, cartitas de los mazos. Empezamos por Calvin mismamente, que está en las calles. Robamos una cartita de calles. Y tiene la farola, que es una zona residencial. Y dice: Nathan te saluda desde la camioneta de reparto de Stoffer, o como queréis llamarlo. Y se ofrece a llevarte cualquier cosa a tus colegas si le coge de camino en el recorrido de tu reparto. Puedes realizar una acción de intercambio con una con un investigador situado en cualquier espacio como si los dos estuvieran en el mismo. Pues no, la verdad es que no. Así que naranja china, no me hace falta. Vale. Y ahora con amigo Norman, que cogemos aquí una cartita de brecha de pesadillas. Y estamos aquí, dice: la calle se inclina en un ángulo muy pronunciado. Tirada de cabezón. Vale, tirada de cabezón. ¿Cuánto tenemos? 4 de voluntad. Vale, fenomenal. Vamos a ver, tiramos, la superamos. Y dice: si supera la prueba, mantienes el equilibrio durante todo el recorrido hasta un lugar relativamente seguro. Quita una ficha de perdición de tu espacio. Pues bueno, pues solamente una. ¿Qué le vamos a hacer? Pues quitamos una fichita y con esto pues queda esto más o menos apañado. Muy bien, pues venga, vamos ahora a la fase de mitos. Antes de eso, nuestra amiga Agnes ha palmado, pues vamos a cambiarlo, y porque el siguiente investigador va a tener que hacer también la fase de mitos, ¿vale? Pues venga, voy a coger otro investigador que no sea Agnes, evidentemente, y venga, vamos a ello. Pues venga, tengo ya por aquí la investigadora. Nuestra investigadora jefa va a ser, que es Daniela Reyes, que ya hemos jugado alguna vez con ella. Y bueno, pues 7 de vida, 5 de cordura, saber 3, influencia 3, observación muy poca, 1, fuerza 3 y voluntad 3. Está bien, muy bien, porque así nos ayuda a pegar a los malos malosos. Y la historia hasta ahora. Dice: haciendo balance de su vida, Daniela podía darse por satisfecha. Tenía una familia efusiva a la que adoraba. Nunca le faltaba trabajo y siempre disponía de suficiente dinero para permitirse sus dos grandes pasiones: motocicletas y chicas guapas. Incluso después de poner un plato en su mesa. Pues chachi, o sea, así podemos vivir todos que te cagas. Aunque no todo era de color de rosa. Por un lado estaba su madre, la santera, que no dejaba de a tu no sé qué.
Ya tú no sé qué, sí, anda, que yo también. De augurarle un futuro sombrío si no se andaba con ojo. Por el otro, su hermano Ramón, que se metía en líos constantemente. Y ahora Ramón volvía a tener problemas. El talismán de protección contra el mal que le regaló para complacer a su madre estaba hecho pedazos. Y Daniela era la única que podía solucionarlo todo, como de costumbre. Pues ya está. Como experta posees un conjunto exclusivo de habilidades que te permite especializarte en una tarea concreta. Daniela es una maestra de la eficacia. Sacando el máximo partido de cada acción podrás alcanzar tus objetivos con facilidad. Arquetipo secundario como superviviente. Tu ventaja radica en sobrevivir al implacable asalto de los mitos y ayudar a tus compañeros investigadores a hacer lo mismo. El trabajo en equipo os conducirá a la victoria. Tiene a Gabriel, que es una moto, que la tenemos por aquí, que dice que una vez, en vez de realizar una acción de movimiento normal, te mueves un máximo de 3 espacios y puedes gastar $1 para moverte un espacio adicional. Vale, pues ya está. Y aparte tenemos aquí la llave inglesa, que es lo que he elegido, que recibe +1 de fuerza cuando estés realizando una acción de ataque si tienes una mano libre. En vez de eso, o sea, si tienes una mano libre, en vez de eso es un +3, con lo cual esta tía pega con 6 dadetes. Pues fenomenal. Pues venga, lo tenemos por aquí, va a ser nuestra investigadora jefa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a sacar pues la fichita de mitos. Vale, esta de aquí se va al garete y voy a coger pues su personaje. Pues ya está, lo tengo puesto ya en el observatorio. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo dicho, fase de mitos. Pues venga, vamos a la fase de mitos. Vamos a empezar por Daniela Reyes. Vale, pues una fichita en blanco. Muy bien, Daniela, muy bien. Has empezado muy bien, pero a ver lo que tardas en fastidiarlo. Pues vamos a venir por aquí. Vale, pues sale un bicho. ¿Dónde sale el bicho? Pues vamos a ver. Venimos por aquí. El bicho sale. ¡Uop! Vale, pues tenemos por aquí un sectario que aparece en la calle más cercana al líder, con lo cual, la más cercana es esta de aquí, pues aparece ahí, fenomenal. ¿Esto qué más hace? A ver. Dice que acechante, coloca una fecha de predicción en cualquier espacio, vale, pues ese nos va a fastidiar, vamos a tener que ir a por él. Muy bien, pues esto lo tenemos hecho, esto lo tenemos apañadete, pero muy apañadote. Daniela, muy bien, lo has hecho fenomenal de momento. Venga, vamos a ver qué es lo que hace Calvin, colega. Vale, se propaga la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? En el distrito comercial, con lo cual es este de aquí. Pues hay que poner, esto sería la isla ignota, ¿vale? Por si acaso sale algún bicho. Hay que poner una perdición en el escenario, ya tenemos 7 de los 9 posibles. Y venga, continuamos. Vamos a continuar. Calvin, venga, tío, no me la pifies ahora, no la pifies, por favor. Vale, se vuelve a propagar la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? Ahí va, perdonad. He cogido 2. Esto tendría que venirse aquí. Aquí. Vale. En la Cueva Negra. Esto está en el barrio fluvial. Barrio fluvial que lo tenemos allí. Con lo cual, otra fichita más que se va al escenario. Ya son 8. Buah, fenomenal. Muy bien, todo fenomenal. Venga, vamos con Norman. Norman, colega, venga, vamos allá. Estamos sufriendo un montón, ¿eh? Venga, muy bien, una pista. ¿Dónde va a ser la pista? Vamos a cogerlo aquí. La pista es en el barrio norte. Pues en el barrio norte, 1 y 2. Barrio norte, ¿dónde está el barrio? Allí, barrio norte. Venga, pistita, barrio norte. Así es mío. Ahora, todo bonito. Vale. En el barrio norte. Fenomenal. Y venga, Norman. Vamos a por ello. Venga. Dime que podemos. Vale, otra pistita. Guay. ¿Dónde va a ser la otra pista? También otra vez en el barrio norte. Venga, pues fenomenal. Pues barrio norte. Venga, pues así mismo. Otra pistita para el barrio norte. Pues muy bien. Pues ya hemos terminado. Ya lo tenemos todo apañado y todo bien estructurado para perder la partida. Porque ya esto está ya a punto de terminar, pero a puntito de nada.
Así que nada, pues fijaros, con la tontuna con los de vídeos que llevo ya, pues serán de momento unas 3 o 4 horas de partida de momento, así que fijaros que este escenario se alarga bastante, pero bastante, bastante. ¿Y por qué he tenido bastante mala suerte para las cartas estas de aquí? Si no, las podía haber cogido antes y podía haber hecho pues cualquier otra historia, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Sabemos que Arkham es para sufrir, porque esto no es para salir airosos ni nada por el estilo. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Gracias a los que nos seguís, gracias a los que os suscribís. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también por aquí, por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.